En este video te voy a enseñar una estrategia muy sencilla para que continúes en tu camino hacia la rentabilidad. Ok, esta estrategia me gusta mucho porque es de las más sencillas que he logrado conceptualizar. ¿Listo? Entonces, por favor, presta mucha atención. Te la voy a explicar teóricamente y también te voy a mostrar los ejemplos para que sepas cómo aprovecharla. ¿Listo? Bueno, vamos entonces por acá. Te voy a escribir, te voy a presentar el sistema de esta estrategia. Vale, entonces, esta se llama, vamos a subirle por acá el tamaño para que me puedas ver muy bien. Se denomina estrategia, coloquemos en mayúscula, del vacío invertido o vacío inverso, como queramos verlo. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el nombre de esta estrategia. Estrategia del vacío inverso. Voy a colocarte por acá, básicamente, qué tenemos que tener en cuenta primero, o las reglas más bien de esta estrategia. Reglas. Todas las reglas son las siguientes. Primero, operar solamente entre las 10 de la mañana, 10 a.m., y las 4 p.m. ¿Listo? La idea es que cojamos toda la sesión de Nueva York, ¿cierto? Segundo, operar solamente los días de noticias de impacto. ¿Listo? Entonces, para operar las noticias de impacto, te voy a recomendar que vayas a la página de Forex Factory. Yo ya he hablado también de esta página acá en mi canal. Entonces la muestro, mira, por acá tengo la página de forexfactory.com. ¿Listo? En esta parte te vas a ir a la sección acá de la parte superior central donde dice calendario, calendar. Le das clic ahí, calendar, y luego aquí a mano derecha, fíjate, donde tengo el puntero del mouse, aparece filtro. Le vas a dar ahí en filtro y vas a quitar la selección de las carpetas naranja, amarilla y gris. Vas a dejar solamente las carpetas rojas seleccionadas. ¿Por qué? Porque esas son las noticias de alto impacto que nos interesa, porque esas noticias mueven el mercado, hace que el mercado sea supremamente volátil y lo que hacemos es aprovechar la volatilidad del mercado. Y acá abajo le damos aplicar filtro. Listo, entonces acá te aparecen las fechas y la carpeta roja que afecta respectivamente al activo o al índice que estemos trabajando. Entonces, si vamos a trabajar, por ejemplo, como vamos a trabajar en la sesión de Nueva York, vamos a ver solamente las carpetas que afecten al dólar. Mira, las USD, ¿listo? Las carpetas que afecten al dólar. Entonces, como vamos a operar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, si hay una noticia de alto impacto para el dólar a las 10 de la mañana y vas a operar, por ejemplo, el Nasdaq o el S&P 500 o el US30 o el oro, pues vas a esperar unos 3-5 minutos a que pase la noticia a las 10 a.m. y luego aplicas la estrategia que te voy a enseñar. ¿Listo? Entonces, recuerda, solamente vas a operar los días que haya noticias de alto impacto para lo que quieras operar. Si quieres operar el euro, entonces tienes que tener en cuenta las noticias del euro. Si quieres operar el CAD, tienes que tener en cuenta las noticias del CAD. ¿Ok? Aplica para absolutamente todo. Para índices, para criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, etcétera. Para Forex, Euro USD, GBP USD, lo que quieras. ¿Listo? Bueno, volvamos entonces al gráfico. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta, profe? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta esto. 3. Usar siempre un TP de mínimo, una relación riesgo-beneficio de 2-1, siempre mínimo, ¿ok? Podemos también colocar el take profit en un mínimo o un máximo de 1 hora, ¿ok? Me gusta mucho esa estrategia. O como mínimo una relación de riesgo-beneficio 2-1, ¿listo? ¿Qué más? Cuarta regla, usar los indicadores SMC, que nos va a permitir encontrar los vacíos, nos va a permitir encontrar también los cambios de dirección o cambios de carácter, ¿listo? Los boss o los choch.
¿Listo? Para eso. Y porque hay gente que no domina bien los vacíos y los cambios de carácter y los choch, entonces podemos utilizarlo para la gente que está empezando a entrar a este mundo del trading. Bueno, y también el indicador, el Smart Money Concepts y dos EMAs. Dos EMAs. Una de 20 y una de 200. ¿Para qué? Para saber la dirección. Es la forma más sencilla de saber la dirección hacia dónde vamos a tradear. Listo. Y quinto, no sé si me que pase algo por alto, pero quinto, lo más importante también es que vamos a respetar la gestión. Te lo pongo en mayúsculas. Mira, la gestión del riesgo. Ojo, sin gestión del riesgo nadie es rentable, no puede ser rentable. ¿Listo? Bueno, entonces, esta estrategia pues hace parte de un sistema de trading, ¿ok? Una estrategia es apenas parte de un sistema de trading. ¿Qué es para Andrés Aristizábal un sistema de trading? Muy sencillo. Son tres pilares, ¿ok? Un sistema de trading para Andrés Aristizábal se fundamenta en tres pilares. Primero, la psicología, el psychotrading, ¿ok? La psicología representa el 90% del éxito, de la rentabilidad de un trader, ¿ok? Por eso es que yo te subo a mi canal muchos videos, muchos shorts de psicología, de motivación, porque si no estás mentalmente bien, ni la mejor estrategia del mundo te va a permitir ganar dólares, te va a permitir ser rentable, te va a permitir ser exitoso. Si no estás bien en tu mente, no vas a ser rentable ni exitoso nunca, ni en el trading ni en ningún campo. Entonces, la mentalidad es el 90% del éxito en el trading y en cualquier disciplina y en cualquier aspecto de tu vida. ¿Okay? Por eso te repito, yo te subo muchos videos de psychotrading, de mentalidad, de motivación, para estar siempre con una mente resiliente. Perfecto. Segundo pilar, una buena estrategia. Tienes que tener una estrategia ganadora. Esta es una de las estrategias ganadoras que yo también utilizo y te la estoy regalando. Y tercero, tienes que tener gestión de riesgo. Si no haces gestión del riesgo, tampoco vas a ser exitoso. Esos tres pilares son fundamentales en este sistema de trading que yo te estoy regalando ahora. ¿Listo? Bueno, entonces recuerda la gestión de riesgo. Y dentro de la gestión de riesgo hay muchos aspectos. Está como no apostar más del 1% por operación. Está como operar una sesión o en Londres o Asia o New York, etcétera. Está como cuántas operaciones haces al día, cuándo te retiras, cuando estás en un porcentaje específico de pérdidas, etcétera. ¿Listo? Entonces, yo te la dejo en mi canal. Hay varios links donde muestro la gestión de riesgo que utilizo. ¿Listo? Entonces, estas son las reglas. ¿Listo? Ahora te voy a mostrar los pasos, ¿vale? Voy a colocarte por aquí, acá abajo de una vez, para que no se nos pierdan las reglas. Vamos a colocar entonces los pasos. Pasos. Entonces voy a dar en orden. Paso número 1. ¿Cómo? Entonces, así, ir a temporalidad de 1 hora, listo, y usar las EMAs para encontrar la dirección, la tendencia, la dirección en la cual vamos a tradear. Ya te muestro cómo. ¿Listo? Segundo, en 15 minutos, revisar dónde reacciona el precio. ¿Listo? Y siempre el precio con un alto grado de probabilidad va a reaccionar en dos tipos de PDAs. O en un order block de 15 minutos o en un vacío, en un FBG. ¿Listo? Ahí está. Entonces, tendencia, dirección en 1 hora con las EMAs. En 15 minutos vamos a revisar, por acá me quedó mal escrito, vamos a corregirlo. Revisar dónde reacciona el precio en 15 minutos. Y puede reaccionar un OV o un FBG. ¿En dónde reacciona? En la dirección que queremos, o al alza o a la baja. ¿Listo? Vamos con el siguiente paso, que es el paso número 3. En 5 minutos, después de que reaccionan 15 minutos, por supuesto, en el order block o en el vacío, entonces buscar
la entrada, la entrada cuando invierta un FDG de 5 minutos y también nos dé un rompimiento de estructura o un cambio de carácter. ¿Listo? Y para eso vamos a usar el indicador Smart Money Concepts. Listo. Eso es todo. Cuando tengamos esa inversión del FBG 5 minutos y el Boswell Church, entonces ahí entramos. ¿Listo? ¿Dónde colocamos el TP? 4. Entonces ya lo había dicho en las reglas, pero mencionémoslo aquí. El Take Profit irá en un mínimo, ¿cierto? Un mínimo o un máximo, según la dirección en la que estemos operando, de 1 hora. ¿Listo? Si te queda difícil encontrar el mínimo o el máximo de 1 hora, entonces simplemente colocas una relación del TP de 2 a 1 como mínimo. ¿Listo? Vale. Y el stop loss, pues lo colocas arriba del mínimo o máximo donde estás entrando. ¿Listo? De la vez donde estamos entrando. Vale. Y por supuesto, yo recomiendo hacer take profits parciales, ¿ok? En la operación, así sea un take profit parcial. Y luego que se alcance, movemos el stop loss a la entrada para proteger la operación. Eso es todo. Eso es todo. Entonces vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo por acá. Vamos a empezar entonces con el ejemplo del Nasdaq, ¿ok? En la 100. Entonces acá estamos en el Nasdaq 100. Estamos en 5 minutos. Entonces paso número 1, me voy a ir a 1 hora para determinar la dirección. Entonces te voy a mostrar los indicadores. Entonces el primer indicador es el Smart Money Concepts de Luxalgo, que yo siempre utilizo. Míralo acá. Entonces lo primero que voy a hacer es mostrarte cómo está configurado. Como es costumbre, yo te pido que pauses el video y tomes pantallazo para que configures de esta misma forma el indicador Smart Money Concepts de Luxalgo. Míralo acá. Entonces lo vas a configurar así. Yo lo tengo configurado para que me muestre los vacíos. ¿Listo? Los BOS y los church, es decir, los rompimientos de estructura y también los cambios de carácter. Entonces, asimismo, lo vas a configurar. Mira que acá, en esta estrategia, yo no tengo configurado las zonas de premio y descuento. No la tengo configurada, sin ellas. ¿Listo? Entonces le damos a aceptar. Listo. Entonces, este nos va a dar los vacíos, los BOS y los church. Y las dos EMAs, mira, te vas a bajar una EMA y la vas a configurar en 20 y otra en 200. Entonces, mira, la primera EMA, esta, la tengo configurada con una longitud de 20. Solamente eso. Solamente le pones 20 ahí y el resto lo dejas quieto. Y en estilo le pones el color azul, ¿vale? Listo. Eso para la EMA 20. Y la EMA de 200, vas a colocar una EMA 200, la vas a colocar de color rojo y acá en longitud le vas a colocar 200. ¿Listo? Entonces el tema es muy sencillo. Mira, cuando la EMA azul está por encima de la EMA roja, el mercado es alcista. Y cuando la EMA roja está por encima de la EMA azul, el mercado es bajista. Así de sencillo. Roja por encima del azul, bajista. Listo. Entonces, esos son los indicadores y así están configurados. Bueno, entonces permíteme, tomo agua. Ahora bien, paso número 1. En 1 hora vas a determinar la dirección. Entonces, mira, la EMA roja está por encima de la EMA azul, la dirección es bajista. Entonces vamos a buscar una entrada en corto, en venta, a la baja. ¿Listo? Primer paso, se concluye. Segundo paso. Acá dice, en 15 minutos revisar dónde reacciona el precio, en un order block o en un FBG. ¿Listo? Entonces nos vamos a 15 minutos. ¿Listo? Acá estamos justo a las 10 de la mañana y ese día hubo una carpeta roja, una noticia roja de impacto, creo que a las 7:30 de la mañana. Entonces sí se puede operar ese día. Listo, entonces acá vamos a ver dónde reacciona el precio a la baja. Entonces vamos a dejarlo correr un poco para yo mostrarte dónde reacciona. Listo, entonces fíjate, ya tengo acá la reacción. Acá el precio reaccionó en este order block de acá. Míralo acá, hasta esta vela. ¿Listo? Este order block, no, perdón, este vacío. Entonces, mira,
este vacío de 15 minutos, ahí el precio se devolvió a las 10 de la mañana, mira, se devuelve el precio y toma liquidez, ¿vale? Interactúa, toca, como quieras llamar, este vacío de 15 minutos bajista, ¿listo? Y como vamos a la baja, nos sirve mucho. Entonces, ahí está la interacción que tuvo. Luego me bajo a 5 minutos. Me bajo a 5 minutos. Listo. Y en 5 minutos, tengo que encontrar la inversión de un FBG de 5 minutos. Entonces, como nos damos cuenta acá, espera, yo les retrocedo un poco para que puedas ver bien lo que voy a hacer. Listo. Entonces, en 5 minutos, voy a darle zoom. Listo. Acá, justo en 5 minutos, mira, tengo un FBG alcista. Míralo acá. Este de acá. ¿Listo? Hasta acá lo voy a poner. Y como es alcista, yo lo coloco de color azul para identificar cuáles son alcistas y cuáles son bajistas. Listo. Entonces, este FBG alcista viene acá y lo invierte el precio justo acá cuando esta vela cierra un poco por debajo, tocando por debajo, el FBG de 5 minutos azul. Mira que acá. Y al mismo tiempo, me genera un BOS, mira acá que me lo está dando el indicador, este Breakout Structure, ¿sí? Me genera ese rompimiento estructural precio. Entonces, ya se cumplieron las condiciones de entrada, ¿listo? Entonces, simplemente saco una posición en corto, la coloco justo en esta vela que hizo el BOS y también me cerró el vacío, me invirtió el vacío de 5 minutos el azul. Y este stop loss lo voy a colocar justo en este máximo de acá. ¿Listo? Me voy a ir a 1 hora. ¿Listo? Y voy a buscar un mínimo de 1 hora donde voy a colocar mi take profit. Entonces, mira, tenemos este mínimo de acá, tenemos este otro mínimo de acá. Voy a colocar este mínimo de acá como el take profit. Entonces, lo arrastro a la posición de corta y coloco ahí mi, mi take profit. ¿Listo? Voy a dejar por acá a 15 minutos para donde coloco un take profit parcial. Mira, podemos colocar un take profit parcial en este nivel. Entonces saco una posición, una línea para que me pueda referenciar este como take profit parcial, ¿cierto? Vamos a 5 minutos por acá. Listo. Y entonces, mira que ahí tenemos una relación de 2,12. Y entonces vamos a ver, te voy a colocar por acá que este es el take profit parcial que vamos a tomar. Después de que alcancemos ese TP parcial, entonces obviamente movemos el stop loss a la entrada para proteger. Listo, vamos a dejar correr entonces la operación. Hay que darle tiempo. Vamos a estirar esto acá. Listo, mira, ahí ya alcanzamos el take profit parcial. Luego movemos el stop loss a la entrada para proteger la operación, que no nos devuelva el precio. Y vamos a ver en qué culmina. Y voilà, hemos alcanzado el take profit final. ¿Listo? Entonces, como te das cuenta, funciona muy bien. ¿Listo? Vale, ahora te voy a mostrar una operación en el oro. Bien, en este ejemplo, entonces, como te digo, estamos en el oro. Mira, en 5 minutos en Black Bull. Entonces, paso número 1, tenemos que ir a 1 hora. Vamos a 1 hora, temporalidad horaria, a definir nuestra dirección. Entonces, mira, acá vemos que la EMA roja sigue estando por encima de la EMA azul. Entonces, la tendencia es bajista. Vamos a buscar entonces una operación en venta. Nos bajamos a 15 minutos. También este día, por supuesto, hay carpeta roja a las 7:30 de la mañana. Y son las 9:45 de la mañana en esta vela, mira. 9:45 de la mañana, listo. Abre el mercado y entonces esperamos a ver dónde reacciona el precio. Entonces, acá nos damos cuenta que en 15 minutos tenemos también un FBG bajista, míralo acá, en este nivel. Acá tenemos un FBG bajista. Lo voy a colocar de color morado. Listo. Y voy a 5 minutos a esperar entonces
a que el precio reaccione con ese PDA, con ese FBG bajista. Entonces dejo correr el precio para que reaccione ya con ese PDA de 15 minutos, que es un vacío bajista. Ahí reacciona, míralo, ahí reacciona. Listo, es decir, toca, se sobrelapa el precio sobre ese FBG de 15 minutos de color morado y también nos dejó en esos 5 minutos, me dejó este vacío alcista de color azul. De color azul. Ese azul es el que vamos a utilizar para la inversión. Necesitamos que el precio lo invierta y que también me haga un choch o un boss hacia la baja para entrar en la operación. Entonces dejamos correr la operación. Vamos a ver dónde nos hace la inversión del mismo. Ahí no lo hace. Mira, nos hizo la inversión con esta barra bajista. Y también acá nos deja un boss, ¿ok? Un rompimiento de estructura. Entonces justo ahí podemos entrar. Entonces en esta vela cuando cierre, cuando hice la inversión, ahí voy a colocar mi entrada. Y este stop loss lo voy a colocar aquí en este máximo de este nivel. ¿Listo? Me voy a ir a 1 hora, ¿vale? Y voy a buscar entonces un mínimo en el cual yo voy a colocar mi take profit. Entonces acá tenemos este mínimo, tenemos este otro, vamos a colocarlo en este de acá, el take profit, lo colocamos ahí, listo, nos bajamos de nuevo y vamos a dejar entonces correr la operación. Bueno, vamos a ver dónde podemos colocar un take profit parcial. Lo podemos colocar en este mínimo de acá. Entonces saco una línea recta para mi referencia gráfica y ahí voy a colocar mi take profit parcial, ¿ok? TP parcial para tomar ganancias parciales y mover el stop loss a la entrada y proteger mi operación. Ahí va el take profit parcial y vamos a dejar correr la operación para ver cómo salimos en ganancia. Ahí anda. Vamos ahí, cogemos el take profit parcial en este nivel, movemos stop loss a la entrada y vamos a dejar que ejecute toda la operación hasta ese mínimo de 1 hora que marcamos como take profit final. Y voilà, aquí llegamos al take profit final a las 3:30 de la tarde del viernes. ¿Listo? Después de que crees la entrada, hay que dejarlo correr. ¿Ok? Yo siempre cierro todas mis operaciones el viernes a las 4:30, 5 de la tarde. ¿Ok? Para que no quede abierta y me cobran si abro el domingo luego el mercado y la dejo abierta, ¿cierto? Entonces siempre 3 y 4 de la tarde, 4:30, estoy cerrando mis operaciones el día viernes. ¿Listo? Entonces ahí llegamos al take profit final. ¿Listo? Para finalizar, les tengo el ejemplo con Bitcoin. ¿Listo? Con criptomonedas. Entonces acá estamos en Bitcoin contra el dólar estadounidense en Black Bull. Vamos a ir entonces a 1 hora para aplicar nuestro primer paso. Primer paso, vamos a comparar las EMAs. La EMA roja está por encima de la EMA azul. Tendencia bajista. Vamos a buscar entonces ventas. Nos venimos entonces luego a 15 minutos. Vamos a esperar a ver cuando el mercado reaccione a la baja, en donde reacciona. Entonces acá nos damos cuenta que en esta vela estamos a las 9:45. ¿Listo? Recuerden que deben operar desde las 10 a.m. Ahí estamos a las 10 a.m. También había carpeta roja ese día a las 7:30 de la mañana. Perfecto. Entonces, ahora nos damos cuenta que aquí tenemos un hermoso order block. Lo voy a marcar. Order block de 15 minutos. PDA de 15 minutos, un order block. Lo marcamos ahí. Ahí está este order block. Luego bajo a 5 minutos y voy a esperar a que el precio reaccione. En ese caso reaccionará en ese order block de 15 minutos. Dejo correr el precio, el mercado. Ahí ya reaccionó. Mira que acá ya entró y tomó liquidez de ese order block de 15 minutos. ¿Listo? Lo que hace a continuación el precio es que mira, en 5 minutos ya nos rompe estructura. Acá nos presenta el indicador, el BOSS, Break of Structure. Rompe estructura acá. Y debo esperar ahora que me invierta un FBG alcista de 5 minutos, ¿vale? Recuerda que se deben cumplir las dos cosas. Un rompimiento de estructura o un choch y una inversión de un FBG de 5 minutos. Los dos. No es el uno o el otro. Son los dos obligatoriamente para poder entrar. Vamos a ver dónde entonces nos crea un FBG. Míralo acá. Ahí fácilmente pudiste ver. Lo voy a devolver una barra para que veas
donde aparece el FBG de 5 minutos. Vamos a ampliar acá para graficarlo. Y el FBG de 5 minutos, míralo en este nivel. Perfecto. Ese lo invierte en la siguiente barra. Ahí, y entonces ya tengo las dos condiciones para la entrada. El rompimiento de estructura, el BOS, y la inversión del FBG de 5 minutos de color azul. Saco entonces una posición corta. Coloco la entrada en la barra que invirtió el FBG de 5 minutos. El stop loss lo coloco en este máximo de acá. Y me voy a una hora para seleccionar el mínimo donde voy a colocar mi take profit. Mira, acá tenemos un mínimo, ¿cierto? Pero si somos muy optimistas, pues podemos colocar un mínimo mucho más abajo. Entonces voy a buscarlo. Mira por acá. Ah, eso está bien interesante. ¿Por qué está interesante, profe? Ya te cuento. Mira, acá tenemos este mínimo que se sobrelapa sobre este FBG de una hora. El precio vino, tomó liquidez en este FBG y se fue al alza en Bitcoin. Entonces voy a seleccionar este mínimo como mi objetivo, mi target para el take profit. Lo marco aquí con una línea horizontal para poder visualmente verlo aquí y alargar el take profit hasta ese nivel. Acá está. Entonces voy y tomo la posición corta y el take profit lo sitúo justo allí en ese mínimo que acabo de explicarles. Acá podemos colocar este como nuestro take profit parcial. Entonces lo voy a marcar acá, mira, lo coloco acá, listo, me bajo a 15 minutos y te voy a colocar acá precisamente para que te orientes que este va a ser el take profit parcial. Después de que alcance el take profit parcial, entonces movemos el stop loss a la entrada. ¿Listo? Para proteger la operación. Ese es el take profit parcial en este nivel. Vamos a dejar entonces que corra la operación para ver cómo alcanzamos el take profit parcial y luego el take profit final. Ahí está. Pues se devuelve, vuelve y cae. Y ahí, mira, ahí en este punto, entonces alcanza el take profit parcial. Mira que nunca tocó nuestro stop loss. Alcanza el take profit parcial. Ahí movemos el stop loss a la entrada para proteger. Y luego vamos a esperar a que tome el take profit final. Ahí se descarga el precio. Y voilà. Llegó al take profit final. ¿A qué hora y qué día? Mira, llegó el viernes 28 a las 3:30 de la mañana. ¿Listo? Recuerda que yo dejo correr las operaciones hasta el viernes a las 4:30 de la tarde y ahí las cierro para que no se me queden abiertas. Y si estoy manejando una cuenta de fondeo, pues que el domingo al abrir el mercado nuevo me cobran, por supuesto, por haber dejado abierta la operación el fin de semana. Entonces yo la cierro a las 4:30 y ahí, como te puedes dar cuenta, muy temprano, viernes 3:30 de la madrugada, llegó al take profit final. Listo, amigos, entonces, como se pueden dar cuenta, este es un sistema completo, recuerden, que incluye psycho-trading, ¿ok? 90% del éxito, que incluye esta estrategia ganadora del vacío invertido y que debe incluir obligatoriamente que hagas manejo, gestión del riesgo. Sin esos tres pilares no podrás ser rentable. Amigos, los invito a que se unan a mi comunidad gratuita en Telegram. Recuerda que ahí les regalo señales totalmente gratis de forma permanente. ¿Listo? Comparte este video, déjame un comentario y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.